Orando con la palabra. Te damos gracias, Dios Padre Todopoderoso, por este momento que tú nos regalas. Te pedimos, te suplicamos que envíes el Espíritu Santo a todos nosotros que estamos participando de este espacio. Que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude, porque nosotros no sabemos orar, no sabemos pedir lo que conviene. Pero tu Espíritu Santo, Padre bueno, nos despierta a nosotros con su luz, el deseo profundo de la oración, y en ella y a través de ella nos da hacer tu voluntad. Nos concede la gracia de saber escuchar la palabra y de esta manera, escuchando tu palabra, respondiendo a esa palabra, hacer tu voluntad. La palabra de hoy, la primera lectura, está tomada de la carta a los Hebreos en el capítulo 5, versículo 1 al 10, donde nos habla que todo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Esto me impresiona a mí, porque realmente el don del sacerdocio es una gracia muy especial que Dios pone en el corazón de un joven para que le entregue su vida. Y a través de esa entrega, Dios se pueda manifestar con su vida y a través de su vida para todo el pueblo y para toda una comunidad. La vocación precisamente es un regalo que viene del Señor. Lo hemos escuchado muchas veces, una llamada, y aquí la carta a los Hebreos insiste. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. Es decir, es un hombre como tal, y como es un hombre, es limitado, es frágil. Y como es frágil el sacerdote, y como somos frágiles, es cuanto más necesitamos, a través de la oración y de la escucha de la palabra de Dios, una comunión mucho más profunda con Jesucristo. El mismo sacramento del orden nos invita precisamente a esa comunión. Pero esta comunión con Él debe estar alimentada por su palabra y por la oración. Y el texto continúa diciendo, por eso así como debe ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. Es decir, las Sagradas Escrituras no esconde la debilidad, la limitación, la fragilidad del hombre que Dios ha llamado para que le sirva. Cuando uno lee las Sagradas Escrituras, vemos, por ejemplo, Abraham. Uno empieza a leer el capítulo 12 del libro del Génesis, inmediatamente después que Dios le promete a Abraham que va a ser un hombre con una bendición inmensa para toda la tierra. En el versículo 12, inmediatamente dice que Abraham sintió miedo y empezó a mentir. Es decir, se enfrenta a sus propias limitaciones y acude a la mentira. ¿Ves? No estoy justificando aquí ningún mal, ningún pecado. Simplemente estoy haciendo énfasis en el hombre como tal que se enfrenta a sus limitaciones y a su debilidad, porque la palabra de hoy está hablando precisamente de que el sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios. Esto es una gracia muy especial, es decir, un mediador que Dios nos regala. Y nadie puede apropiarse ese honor sino solo aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así es el Evangelio de San Juan. Nosotros encontramos, no fueron ustedes los que me eligieron a mí, fui yo quien los elegí a ustedes. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 15, en el versículo 9. Voy a leer el texto para que nosotros lo tengamos presente. Juan 15, versículo 9. Dice así la palabra. Juan 15, 16. No me eligieron ustedes a mí, fui yo quien los elegí a ustedes y los he destinado para que vayan y den fruto abundante y duradero.
Así comprendemos nosotros que la vocación, como lo acabamos de leer, no es algo que nosotros nos apropiamos de ella, sino que es el Señor el que nos llama, a pesar de nuestras limitaciones. Y dice la palabra, de igual manera Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, se la otorgó quien le había dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura, tú eres sacerdote eterno como Melquisedec. Es el Padre el que le concede esta gracia al Hijo. Es el Padre el que a través del Hijo nos concede esa gracia a nosotros. El don del sacerdocio, el don de manifestar a través de nuestras vidas la presencia de Jesucristo, que viene precisamente a comunicar la palabra de Dios y a comunicar su amor. Por lo tanto, como dice el Papa Francisco, nosotros, el Papa Francisco siempre dice, oren por mí, porque sabe que la tarea que Dios le ha encomendado no es fácil. Tampoco para mí es fácil esta tarea, para ningún sacerdote. Pero nosotros creemos y estamos confiados que esta tarea a la cual el Señor nos ha llamado solamente puede salir adelante, no por esfuerzos propios, sino a la apertura que nosotros, tenemos o debemos tener a la gracia, porque no son nuestros esfuerzos, sino la apertura a la gracia la que nos va a nosotros configurando con Cristo y nos va proyectando precisamente para ser unos buenos pastores según el corazón de Jesús. Amén. Orando con la palabra.